Buenas tardes, muchísimas gracias por la presencia aquí, tanto de las personas que nos acompañan hoy en la sede de la universidad de manera viva y presencial, y también a las personas que se han conectado a través de las redes. Entonces, en primer lugar, bueno, pues bienvenidos a todos a esta actividad enmarcada en el Máster de Cristianismo y Cultura Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras, y también agradecer a las personas que han organizado este evento, ¿no? Como son Higinio Paterna y José Luis Orella, que nos van a enseguida a ilustrar con su erudición con respecto a estas cuestiones, y también agradecer muy especialmente que nos acompaña hoy a la embajadora de Polonia en España, Anas Roca, y que, bueno, pues que amablemente pues, ha querido pues, dar su aval y su apoyo a esta actividad que se ha titulado Escritores, ¿no?, contra las tiranías, y que creo que es un tema muy actual, porque la tiranía no es solamente una tiranía de orden político o gubernamental, sino que las tiranías parten también de la ideología, de las ideas, y también de bueno, pues el dominio también hoy, por ejemplo, las tiranías, por ejemplo, de las redes, ¿no?, de las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que para mí es un placer dar proemio, dar prólogo a las sesiones de esta tarde, y me gustaría decir, ¿no?, que realmente si esta actividad está enmarcada en un máster como el de Cristianismo y Cultura Contemporánea, podemos decir que la cultura cristiana forma parte también no es solo una huella del pasado, sino que forma parte de nuestra cultura, de nuestra forma de pensar, y que hay un diálogo abierto y que en este caso lo personifican y lo concretan todas estas personas que han trabajado desde el ámbito intelectual de la literatura para no sobrellevar la tiranía, sino exponernos su forma de entender el mundo, en un mundo en el que, bueno, pues han sufrido pues esas llamémosle así, tiranías. Entonces, simplemente eso, le voy a dar paso a la embajadora. Muchísimas gracias y, lo dicho, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Me alegro mucho que como embajada podíamos dar nuestro patrocinio a todo el proyecto Escritores contra las tiranías. Polonia ha tenido nuestra condición geopolítica, hace que nuestra historia es un poco complicada y hemos tenido muchas guerras en Polonia. Durante esas épocas, pues había mucha gente que ha mostrado su valentía en lucha contra lo malo. Lo llamemos como lo llamemos en las épocas que había. Entonces yo muchas veces me pregunto si a mí me tocaría vivir en unos tiempos de guerra tan difíciles. Siempre pensamos sobre nosotros mismos como de héroes, pero yo no tengo claro que hay que tener mucho coraje para luchar contra tiranía en los tiempos de guerra, porque uno se juega la vida, y no solo a suya, también de sus familiares normalmente. Pensábamos que los tiempos de las tiranías han pasado, que vivimos en otro mundo, en un mundo sin guerras, por lo menos en nuestra parte del mundo, en Europa. Ya sabemos que no es así. Tenemos una guerra que está en la frontera con Polonia, unos invasores rusos que atacaron a Ucrania, donde ahora los ucranianos demuestran su valentía en tiempos de guerra. Deseo que no nos toque nunca, que no tengamos que comprobar si somos valientes o no somos valientes, que no nos toquen malos tiempos, que no nos toquen guerras, porque creo que es lo peor que puede pasar a la humanidad realmente. Y espero que pronto la guerra en Ucrania también se va a terminar. Pero hoy yo no soy protagonista, así que no robo más tiempo. Muchísimas gracias por la invitación hoy y me encanta el proyecto, así que vamos a escuchar a los ponentes. Gracias.
La palabra a Eugenia José Luis, que nos van a contar desde su prisma como traductores, como eruditos, como historiadores, especialistas en el ámbito de la Europa del Este y de la historia de la cultura y las ideas de ese espacio geográfico. Pues, ¿qué nos vais a contar? Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Un poco con la venia, un poco de la autoridad de esta universidad, también de la excelentísima embajadora de la República de Polonia aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a los que en este ámbito, ¿no? Además futbolístico, pues han demostrado su valentía y esa apuesta por la cultura y venir aquí presencialmente, y los que también están online, ¿no? Viéndonos, bueno, pues a ver qué es esta colección, quiénes son estos escritores y por qué estamos aquí. Bueno, esa parte sobre todo la dirá Higinio, y por eso por lo menos le haremos un poco esa entrada. Yo me voy a encargar más bien, pues como historiador, de intentar responder a dos preguntas, ¿no? Una sería el por qué, ¿no? O sea, el por qué es interesante este tipo de novela, de historias, y por qué surgieron. El segundo, bueno, por qué tiene calidad el libro, y eso también se debe a que la persona que ha sacado del anonimato un poco estos autores, pues es Higinio y tiene, bueno, pues una cualidad, desde luego, un poco en ello, ¿no? Porque si no, bueno, pues estarían un poco en ese ámbito, quizá en su hogar nacional polaco, pero no sería conocido por el lector español, y creo que hay que conocerlo. ¿Por qué hay que conocerlo? Bueno, yo como polonista, a nivel contemporáneo, yo creo que en España somos dos polonistas, lo cual ya da mucha importancia un poco cuál es un poco el tema, somos bastante complementarios. Nos atraemos como Polonia y España, pero tenemos historias diferentes, pero complementarias. No estoy hablando de mejor o peor, sino sencillamente distintas. Y muchas veces las fortalezas de los polacos son nuestras debilidades y viceversa. En este caso, Polonia tiene algunos aspectos que nosotros admiramos. Una sociedad fuerte, una identidad fuerte. Para nosotros lo normal es estar divididos, discutir entre nosotros. Y encima, bueno, pues tenemos nuestros problemas incluso de vertebración nacional, ¿no? Algo que, por ejemplo, pues en Polonia es algo completamente diferente. Tienen otro tipo de particularidades, ¿no? Cuestiones negativas, cuestiones positivas. ¿A qué me meto esto? Pues sencillamente porque la identidad de Polonia es hija de una historia, es hija también de una cultura, y el predominio, la hegemonía, la envidia que yo reconozco totalmente que puedo tener en ese aspecto a la sociedad polaca por el amor que desarrolla y la capacidad de divulgación, por ejemplo, de su literatura, de su cultura y de su historia, es también un compromiso con su nación. ¿Y eso por qué se da? Porque los polacos han pasado por algo que no hemos pasado por nosotros, que ha sido la desaparición de Polonia, ¿no? Durante 123 años Polonia desapareció. Entonces desapareció, y la responsabilidad del mantenimiento de la identidad polaca, ¿en quién recayó? Pues recayó en los polacos. O sea, el verdadero protagonista ha sido la sociedad polaca. O sea, han sido, desde luego, no solo los sacerdotes que predicaban en polaco y procuraban en las preparaciones para la primera comunión que esos niños fueran católicos, pero también pues en polacos, también en las madres, que en vez de ponerles cualquier otro tipo de historietas, no, vas a leer literatura polaca, te vas a sentir orgulloso de ser polaco, etcétera, ¿no? Y se va a crear ahí, por tanto, bueno, pues un humus, un contexto de un compromiso de que cualquier polaco anónimo tenía que sentirse ser polaco gracias a ese amor a la cultura, a la literatura. Ahí nace un prototipo de literatura. Conocemos el más importante, porque es un premio Nobel de literatura, es Henryk Sienkiewicz, y Sienkiewicz lo conocemos en España pues, por la novela Quo Vadis, ¿no? En Polonia lo conocen sobre todo pues, por una trilogía épica, ¿no? Que es esa trilogía que es Onikiem Mieczem, Paweł Bodołowski
y Potop, ¿no? O sea, A Sangre y Fuego, El Caballero Polaco y Diluvio, ¿no? Una trilogía que se encarga especialmente de transmitir de una manera perfectamente subjetiva, con toda la fuerza del romanticismo, una historia de amor en todo un ambiente de acción en el cual, bueno, pues los caballeros polacos tienen que demostrar, casi como los héroes de Marvel que estamos acostumbrados ahora, bueno, que ellos son los buenos, que ellos son los que afrontan, defienden esa Polonia histórica del siglo XVII frente a los enemigos que, bueno, tienen como ambición despedazar un poco esa comunidad nacional. Esas lecturas, que también tiene otras como los caballeros teutónicos, sirven un poco para fortalecer, incrementar, reforzar un poco ese sentimiento de identidad nacional. Podríamos estar hablando y decir, bueno, pero Sienkiewicz es uno. Pues no, resulta que luego también va a haber toda una escuela posterior, ¿no? Del mismo modo que cuando hablamos, no sé, de María Sklodowska, dice, caramba, una mujer científica fuera de lo normal. Bueno, pues en Polonia había más de 2.500 mujeres que se habían forjado con carreras universitarias, etcétera. O sea, no era, podemos decir, hay un modelo social, educativo, cultural muy importante, hijo de esa época. Del mismo modo, igual que Sienkiewicz, vienen todos estos escritores que tenemos un poco en la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, Higinio nos va a hablar de algunos de ellos y, por supuesto, yo no me voy a meter a desentradar porque entonces no quiero ver la otra faceta de Higinio estrangulando delante del texto, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ese papel pues, de Sofía Cossack, pero tenemos también personajes, únicamente me voy a centrar, por ejemplo, en el segundo, ¿no? Sería Ossendowski, ¿no? Ossendowski, por ejemplo, es un personaje que es de aventuras, ¿no? Porque claro, vive en el Imperio Ruso, participa en la guerra civil rusa con los blancos, huye por Siberia, llega a Mongolia, allí conoce a von Unger, una especie de oficial cosaco de origen Waltenritter, o sea, del Báltico, que estaba totalmente fuera de la cabeza por un sablazo que le habían partido el cráneo, que había perdido totalmente la razón, y se cree la reencarnación de Genghis Khan y va a movilizar a todos los mongoles tibetanos que había por allí, por esa zona, en contra de los bolcheviques, ¿no? O sea, una persona que luego, bueno, pues volverá a través de Estados Unidos a Europa, pasará por el norte de África, escribirá novelas exóticas de todo tipo, y por lo tanto aquellas aventuras, aquellas palabras, luego, posteriormente, a un escritor argentino, cuyo abuelo fue el fundador del Partido Fascista en Venecia, que eran de origen judío, que se habían convertido al catolicismo, cuyo padre murió en un campo de concentración británico en Etiopía, donde estuvo en África Oriental, Hugo Pratt. Pues resulta que en Argentina conoce a exiliados polacos y resulta que lo intentan a contar. Bueno, pues nosotros tenemos un escritor que se llama Ossendowski con unas aventuras que no se lo cree nadie. Curiosamente, bueno, pues uno puede ver reflejada esas aventuras de Ossendowski, bueno, en el corto maltés y siberiano. Entonces, bueno, pues el cómic de Hugo Pratt, por ejemplo, bebe de una literatura, bueno, pues muy desconocida para el lector español y que resulta que nos aparece con sus resplendores en muchos aspectos, ¿no? Personas que, desde luego, pues, tienen en punto en común, ahí ya yo voy terminando, que es varios aspectos. Uno, tenemos una misión. ¿Cuál es? A través de nuestra literatura, potenciar, sedimentar esa identidad polaca para el resto de la sociedad. Que nadie se olvide de que son polacos. La labor de Sienkiewicz la vamos a seguir todos nosotros. También va a haber una identificación por la época, unas relaciones muy estrechas con el catolicismo. Van a ser personas muy vinculadas en ello. Algunos de ellos, pues Ossendowski, por ejemplo, se convertirá al catolicismo, venía del protestantismo. Hay otras personas de otra rama. Por ejemplo, cuando yo leía pues, a algunas novelas de Ossendowski, luego me acordaba de alguien que recaló en España, es el famoso, bueno, entre comillas, príncipe Basinski, ¿no? Bueno, pues un polaco de familia judía, convertido al catolicismo, y luego famoso director de cine en Polonia, en Italia, que recaló en España, y que, bueno, pues era la persona que llevaba casi, como decir, toda la elegancia, el protocolo, la relación con los actores, con Samuel Bronson, ¿no? Entonces, la persona que iba con Rita Hayworth, que iba con Ava Gardner, por allí, con una extremada educación y elegancia, bueno, pues todo el mundo veía que era un príncipe polaco. No, en realidad no era príncipe, pero la educación, la elegancia que tenía, bueno, pues va a ser esa, ¿no? Y él también va a pertenecer un poco a ese ámbito, desde una rama, podemos decir, en paralela, ¿no? Desde el cine, con unos objetivos también
similares y parecidos. Desde el mundo de la cultura, decir que los polacos no deben perder su identidad de ser polacos, enseñar a los demás qué es ser polaco y especialmente a las generaciones más jóvenes, bueno, pues apropiar la historia de una manera que puedan sentirse orgullosos de decir, bueno, pues somos polacos y me siento orgulloso de ser polaco, ¿no? Nosotros cuando salimos a la calle vemos, bueno, mis alumnos de la mañana, pues les digo yo así, bueno, es que manda narices que vayas hasta con la bandera de Noruega, que a ver qué puñetas han hecho los noruegos en la historia y te dé vergüenza ir con la de tu país, ¿no? Pues también este tipo de cosas. Bueno, pues bueno, tenemos mucho que aprender, precisamente, y los polacos nos han demostrado, estos escritores, ese sentido de la literatura. ¿Y qué nos transmiten a través de esa literatura? El amor a su patria y el amor a la libertad. Y por lo tanto también a la dignidad del hombre, que ellos lo aprenden a través de una cultura que es hija precisamente de la religión. Y en ese aspecto nos damos cuenta de una circunstancia, que posteriormente vienen esas dos tiranías donde ya no me van a meter más, ¿no? El nazismo, el comunismo, dos de las grandes tiranías, dos de los grandes movimientos totalitarios que afectan a la dignidad del hombre. Estos escritores, por su generación, son de los que van a vivir ambos movimientos totalitarios y lo afrontarán como patriotas y como personas de fe y personas que defienden la dignidad humana, el poder estar de pie firmes manteniendo su identidad, su personalidad y ser escudo del resto de la sociedad frente a los movimientos totalitarios. Entonces yo creo que la lectura de ellos no solo es el gastar un poco un movimiento de ocio, sino es el aprender también a ser mejores, a ser precisamente personas un poco que podamos entender un poco esa dignidad. Así que a través de las lecturas de Kosa, de Sendowski, de Maskiewicz, de Dowega, Mostovich, bueno, pues yo creo que podemos llegar un poco a todo ello. ¿Qué cosas particulares son ellas? Son las que nos va a referir Higinio inmediatamente, porque cuando ustedes lean estos libros van a ver, caramba, qué buenos escritores eran, qué buena literatura, qué buen vocabulario utilizaban, que eso, bueno, pues la orfebrería en lengua española es precisamente por Higinio, porque Higinio, aparte de su formación de economista, es un gran lingüista, es un gran traductor, y por tanto la belleza que vamos a tener nosotros a través de la literatura de estos escritores, esa traducción, esa lengua española que va a transmitirnos la belleza y el mensaje de esa literatura, es gracias al trabajo, al sacrificio y al buen hacer profesional que tiene Higinio, aparte de ese enamoramiento con persona que tiene por Polonia, ¿no? Que cuando le hablas de algo así a nivel global, te está hablando de Polonia. Yo te estaba hablando ahí, ¿no? Entonces hay momentos, no sabes si estás con el jienense, si estás con el polaco, con una persona peculiar. Así que vamos a descubrir este mundo a través de nuestro guía preferido, que es Higinio Paterna. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Yo creo que después de esto podríamos terminar prácticamente. Pero no, o sea, antes de continuar y de profundizar en la obra de estos autores, pues hay muchas cosas que han propiciado este evento y que han hecho posible pues, que estemos aquí. Pues un conjunto de factores y sobre todo de gente, ¿no? O sea, hay un montón de personas a las que antes de empezar pues quería yo mostrar mi agradecimiento, por supuesto, primero a la embajada y a la embajadora de Polonia por pues, bueno, pues promocionar este evento, al Instituto Polaco, Instituto de Cultura Polaco, que no está presente Magdalena Maida aquí, pero desde aquí le transmito pues porque sin ella pues no habría sido tampoco posible toda esta gira, porque además de estar aquí hoy en el campus de la universidad, pues ayer estuve en Sevilla, pasado mañana Valencia, el sábado en Jaén, y pues ha sido toda una empresa bueno, que ha exigido mucha cooperación y muchísimo apoyo al Instituto del Libro de Polonia,
que pues también también auspicia este evento, y por supuesto a la Universidad de Navarra, pues donde yo estoy pues como en casa, ¿no? Porque me siento un poco raro, ¿no? por muchos motivos, ¿no? Porque vengo aquí con cierta frecuencia, sobre todo a Pamplona, pero en un rol totalmente distinto, ¿no? Porque, bueno, pero ya volveré a este tema dentro de un momento. ¿Cómo llegamos aquí? Pues por varios motivos. ¿De dónde surgió la idea? Pues surgió justamente por lo que mencionó en su por lo que mencionó la embajadora, los acontecimientos de los que somos testigos en los últimos años, la invasión de Ucrania, y la idea, pues, aparte de que soy traductor de varios de esos autores y voy a traducir a los demás dentro de poco, pero la idea apareció hace no mucho, ¿no? Con el comienzo de la guerra, además de ser traductor de literatura y de ser pues, delegado del servicio de admisión de esta maravillosa casa, en Polonia y los países de alrededor, pues también trabajo como intérprete de vez en cuando, y una de esas ocasiones fue justo a las pocas semanas de comenzar el conflicto, cuando hice de lo que se llama un fixer, pues de persona que hace de contacto entre los medios de comunicación, busca historias, hace de traductor, y bueno, pues con medios de comunicación españoles en la frontera. Entonces hace falta alguien pues que se moviera bien pues entre Polonia, Ucrania, también con el ruso, por la gente que venía. Eran momentos muy tensos, y lo que veis en la pantalla en esos momentos, aparte de un par de fotos, una de ellas la hice yo mismo, no son de gran calidad, pero no era eso lo importante, ¿no? Es justamente los medios con los que estuve colaborando. Esta foto tiene sentido después, porque el primero que sale es Javier Martínez de Brocal, al que yo estaba ayudando en ese momento, antiguo alumno de esta universidad, y que pues hacía de corresponsal pues para Round Reports, y también pues para otros medios pues como Telemundo, también para La Sexta en esos momentos. Y al fondo está pues Marian Seren, que es también antigua alumna de la Facultad de Comunicación de Navarra, a la que yo no conocía, y con la que trabajé pues unos días después. Y me preguntaban ellos, ¿cómo es posible? Estamos en la estación de Przemyśl. Sí, aquí es una palabra, se dice, bueno, la estación de la ciudad, que todo el mundo oiga 50.000 veces, y que están junto con Rzeszów, pues hemos oído seguramente pues 50 maneras de pronunciarla. Pues la ciudad que hace frontera con Ucrania, donde llegan los trenes desde Ucrania. La siguiente foto la he puesto no porque esté yo y porque hay muchos matices interesantes, ¿no? Porque nos hace, le pidieron a Javier Martínez de Brocal que hablara con un español que llevara tiempo en Polonia y cuál era su opinión. Y él dijo, pues, bueno, pues si queréis, pues puede ser con mi fixer, ¿no? Que pues conoce el país. Ah, perfecto, ¿no? Entonces, estamos en un momento, como a lo mejor se ve, no sé, mi vista no es la mejor, en la que pues, están entrando en Polonia 80.000, 100.000, 130.000 personas al día. Y claro, tanto Marian como Javier me preguntaban, pero ¿cómo es posible? O sea, están tratando de provocar una crisis humanitaria y está entrando pues gente que en comparación pues, con lo que viene a España anualmente, pues aquí lo tenemos en un día y mucho más. ¿Y cómo es posible que no hay ningún tipo de caos? O sea, una ciudad de 70.000 habitantes, está entrando gente pues a mansalva, y ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es posible? Se me decía María, yo he estado en todas las catástrofes sabidas y por haber de este mundo, en guerras, en desastres naturales, ¿y cómo es posible? Y a partir de aquí pues pensé, a ver, ¿cómo explicarlo? Porque hay que volver. Esta foto también tiene su aquel, ¿no? Porque un poco para ver cómo es la apertura de miras de esta casa, ¿no? Como Javier Martínez de Brocal, antiguo alumno de la Universidad de Navarra,
haciéndole para La Sexta en el programa de La Roca una entrevista al delegado de la Universidad de Navarra. Tiene su puntillo también esta foto, ¿no? Pero, bien, ahora volveré a este tema, ¿no? Ya me he presentado, quiero presentar un poco lo que he traducido hasta la fecha, pero también para poner en contexto por qué se me ocurre hacer esto y de dónde sale, por qué esta literatura en concreto, ¿no? Porque llevo en Polonia desde el año 96, es bastante tiempo. Hice la carrera allí, en lo que ahora se llama el grado. Antes estudié polaco, luego trabajé pues, en diversos lugares, ¿no? Pues en la Embajada de Ecuador, por ejemplo, en fin, fue un periodo interesante, como profesor de español también varios años. Pero entre tanto, pues también había empezado pues, a traducir, me gustaban los idiomas, a pesar de haber estudiado económicas, ¿no? Siempre me habían gustado los idiomas y se me daba bien el polaco, pues empecé a probar. Ya había trabajado pues, en traducciones comerciales, una pequeña publicación de un pequeño libro sobre bioética me encargaron. Luego pues, llegó un momento en el que pues me encarga Palabra pues, una biografía pues, de una de las polacas más universales, que es Santa Faustina Kowalska, pues la mensajera de la Divina Misericordia. Justamente el domingo, pues ha habido muchas casualidades, ¿no? El último domingo de la Misericordia, pues curioso. Y además hoy justamente es el aniversario de la muerte de la estrella de esta conferencia, que es Sofía Kosa, el 55 aniversario de su muerte. O sea, hay muchas casualidades, ¿no? Se han dado lugar estos días, ¿no? Pues bien, pues me pareció que ya empezaba y a traducir, que esto ya se abre. No se abre. Luego tuve que dedicarme a traducciones de profesión, volver a traducciones comerciales, sobre todo en el mundo de la ferroviaria, que me sirvió como entrenamiento porque poco después me encargaron un trabajo sobre pues, el polaco más universal de los últimos siglos y de toda la historia, que por supuesto es Juan Pablo II, y Planeta me encargó la traducción de sus cuadernos personales. Que fue, pues gracias a este entrenamiento comercial, pues pude traducir eso en 5 semanas. Fue una cosa, nunca Planeta, porque fue publicado en Polonia en enero, febrero, para antes de la canonización, ¿no? Tenía que estar publicado. Nunca han publicado un libro tan rápido. Bien. Y ya pensaba que, bueno, pues esto ya arranca. Pues no arranca. Estamos en una crisis editorial brutal y es difícil convencer a las editoriales españolas para que publiquen pues, libros de un origen tan exótico, aunque no es tan exótico, ¿no? Como es Polonia, pero claro, o sea, sin ver el producto, pues es difícil, ¿no? Pues, así que pasaron años en los que, pues, aparte de cosas comerciales, pues solo me habían encargado pues, una cosa así más digamos, científica, de un investigador polaco, que curiosamente la presentación del libro estuvo también a cargo de este señor que está a mi lado, sobre la diplomacia de Franco, cómo veía pues, la relación con la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces, nada, pues yo poco a poco pues, sigo con mis cosas. Entre tanto, pues esta Santa Casa me contrata y me convierto en delegado de admisión de la Universidad de Navarra en Polonia, pero también, pues gracias a que conozco el terreno, a que ya he visitado los países de alrededor, que bueno, pues me manejaba en ruso y empecé a estudiar ucraniano en ese tiempo, pues nada, pues normalmente un delegado suele tener un país, pues yo me he estado ocupando de 10 países, ¿no? Que curiosamente, la mayoría de ellos pues ocupan un terreno de lo que era el medio mítico pueblo sármata, ¿no? Y como yo iba pues, de aquí para allá, de Letonia, Estonia, hasta Crimea, donde también una vez me encontré con este señor, ya a lo mejor durante el cóctel, a lo mejor podemos hablar de eso, pues se me ocurrió durante la pandemia, no sé si por la Pfizer o por la Johnson & Johnson, que si Mahoma no va a la montaña, que la montaña venga a él, y pues en vez de proponer a las editoriales, pues vamos a hacer otra cosa. Busco un autor que me guste, que no esté publicado en español a ser posible, y con el que, si es posible, también no tenga que discutir. O sea, que lleve unos 70 años muerto, si es posible. Y encontré que el autor más vendido de la Polonia de entreguerras, que es Tadeusz Dołęga Mostowicz, nunca había sido traducido al español.
Y bueno, pues lo que hice fue convertirme en editorial unipersonal en formato electrónico. Publiqué la carrera de Nicodem y al cabo de 2 meses, pues ya Almuzara y su sello Secotia, pues ya la conversación con las editoriales fue totalmente distinta. Ya empezaron a interesarse más, ¿no? Porque claro, ya tenían el producto completo, veían pues si era de calidad, si les gustaba. Este libro no es la presentación hoy, pero es también muy universal, porque es un poco como el pequeño Nicolás, pero a lo bestia. Esto para el público español es una cosa muy interesante, me parece también, ¿no? Es muy polaco, pero a la vez es una problemática muy universal, ¿no? Bien, entonces, pues poco después pues ya publicó la versión en papel. Entonces, lo que hice fue poco a poco ir creando una biblioteca, que es lo que estoy haciendo ahora, de literatura polaca. Entonces, estoy yo con la versión en digital y busco casa en papel para cada libro, ¿no? Entonces, me encargaron la carrera de Nicodem, la compraron y me encargaron el siguiente libro, que fue El curandero. Igual, del mismo autor, Tadeusz Danga Mostowicz. Volveremos a este libro, si hay tiempo, si no, trataré de no enrollarme demasiado. Curiosamente, un libro que, pues eso, fue el libro más vendido de la Polonia de entreguerras, el mayor éxito cinematográfico también de la Polonia de entreguerras, y que pues, su versión en Netflix pues, del pasado otoño ha sido un éxito mundial. Bien. Y el siguiente, pues escribí también traduje una medio novela, medio documental del médico de Auschwitz, lo que ocurrió en Auschwitz después de ser liberado, que también es una historia apasionante. Y el último libro que pues, ha sido ya publicado en papel pues es este, justo, Feliz Culpa, también en el sello Arcaduz de Ediciones Palabra, sobre el que pues, vamos a hablar un poco más extensamente, ¿no? Sobre la Polonia del siglo XVII y de cómo la Virgen de Guadalupe llega a Polonia, de un modo muy rocambolesco. Y en esas estoy. Lo último que he traducido ha sido el primer tomo de Los Cruzados, también de Sofía Kossak, que es una epopeya sobre las cruzadas. Aquí ya no me detendré más. Y los siguientes autores son justamente Ferdinand Antonio Sendowski, y uno de los pocos libros que no fue traducido al español, que es una novela Shanghai, y Józef Mackiewicz, que es un escritor muy polaco y muy poco polaco a la vez. Y la novela que voy a traducir, la primera de él, pues será Contra, sobre los cosacos del Don que tomaron parte en la Segunda Guerra Mundial y una de las mayores, digamos, canalladas del ejército aliado pues durante la contienda. Pero bueno, eso lo dejo aquí como aperitivo, ¿no? Entonces, pues volvemos justo al punto sobre el que ya ha hablado José Luis, cómo la historia de Polonia, por un lado, es el tópico de que somos muy parecidos, pues, dimensiones similares, país de tradición católica, pero cuanto más tiempo paso, más me doy cuenta de que somos bastante más distintos de lo que puede parecer a simple vista, ¿no? De hecho, últimamente, hace poco tiempo, escuché la opinión de que se parece más realmente Polonia a Italia que a España. Y tiene mucho, si uno profundiza, tiene bastante contenido, ¿no? De hecho la frase en concreta era que los polacos son como los italianos en versión trágica y los italianos son como los polacos en versión cómica. Algo de eso hay. Pero estamos en un país que tiene una tradición y una historia totalmente distinta, tiene una experiencia que es los 123 años de ocupación por parte de 3 potencias en un acontecimiento pues, totalmente pues, inédito en la historia de Europa, como 3 potencias se reparten un país pues, que tenía pues, casi 1 millón de kilómetros cuadrados, ¿no? En su momento de máxima extensión, ¿no? Y a partir de entonces, pues la capacidad polaca de resistencia surge. No solo por la idiosincrasia del idioma, que se presta mucho a la clandestinidad, ¿no? O sea, tiene eso ayuda desde luego, pero no solo eso, no solo eso. Estamos en un momento, pues final del siglo XVIII, Polonia desaparece del mapa
y sobre todo en la zona ocupada por Rusia, pues cualquier tipo de actividad, incluso la más inocente, ¿no? que pueda ser considerada como antizarista o secreta, pues es castigada pues con el destierro. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que la Rusia zarista pues para desterrar pues tiene extensión, ¿no? Entonces pues tenemos pues grandes héroes nacionales de la literatura, incluido por ejemplo Adam Mickiewicz, que pues digamos el Cervantes polaco, pero en poesía, pues acaba pues también pues desterrado, ¿no? Muchos otros más, ¿no? Con sus, bueno, pues tenemos que reducir pues 123 años de historia en tiempo muy breve. No, lógicamente hay que generalizar mucho, pero pues tenemos la resistencia de varios modos. Hay épocas en las que pues tenemos los levantamientos contra los ocupantes, y cada levantamiento que ha sido derrotado pues conlleva también una ola de deportaciones, pues a Siberia, Kazajstán, pues al lejano oriente del Imperio Ruso, y pues efectivamente pues tienen donde pues este es un poco el mapa, pues donde acababan los polacos después de cada ola de deportaciones, ¿no? Cosa que pues muchos vuelven al cabo de los años, pero muchos se quedan allí, eso también, claro, cuando he estado visitando los terrenos pues desde Estonia pues hasta Kirguistán, cuando voy allí pues en realidad pues voy más como polaco que como español, porque realmente es mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué? Pues vas a Tiflis y tienes la iglesia católica, pues está la catedral, sí, pero luego está la iglesia polaca, que no se llama iglesia polaca, pero todo el mundo la conoce con el nombre de iglesia polaca. Efectivamente, pues el párroco polaco. Vas a Kirguistán y pues tienes ahí, es casualidad que estén ahí pues dos padres jesuitas. Pues, no lo es, ¿no? O sea, vas a Uzbekistán y pues, es lo mismo, ¿no? Claro, hay toda una red, que es una cosa, o sea, hay toda una red de polacos a lo largo de todo lo que fue el Imperio Ruso, que hacen que Polonia conozca muy bien todo lo que es el imperialismo ruso, que conozca muy bien, o sea, que por eso Polonia estuvo tan preparada, por eso Polonia supo, claro, luego después, conforme fueron pasando los meses de la invasión de Ucrania, pues tanto Alemania como Francia pues tuvieron que decir, pues sí, teníamos que haber hecho caso, o sea, Polonia tenía razón, o sea, llevaban diciéndolo 15 años, ¿no? Llevan diciéndolo, pues, previniendo al resto de Europa de este peligro, ¿no? Y todas estas deportaciones, pues, es una tradición que la Unión Soviética pues, continuó también. Estamos aquí pues, con las deportaciones de los años 40, bueno, pues tenían pues, todo el sistema de Guam, por supuesto, todos los deportados a Kazajstán, todo, en todo, y a pesar de todo, toda esta tiranía, de estar ocupados y estar pues, tan castigados, el Estado polaco sigue funcionando. O sea, es la mayor obra clandestina prácticamente de la historia de la humanidad. O sea, tiene un país ocupado pues, por dos tiranos poderosos, la Alemania nazi y la Unión Soviética, y sigue habiendo un gobierno en el exilio en Londres, pero con sus ministerios, con su sistema educativo, con su sistema judicial, con todo. O sea, ¿cómo es posible? Claro, todo esto pues es experiencia de 123 años de lucha clandestina, en la que también se enmarcan nuestros autores, ¿no? O sea, vamos a hablar sobre todo de Sofia Cossack, que es la más importante y la que desarrolló un papel, una labor espectacular. O sea, no hay palabras durante el Holocausto para salvar judíos, pero claro, no solo fueron las élites las que trabajaron, las que arriesgaron no solo sus vidas, ¿no? Sino muchas veces también pues, las de sus familias, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la familia Ulma, que pues, bueno, fue su beatificación el pasado año, una familia pues
normal de un pueblecito, pues, bueno, no perdido, pero lejano, y que, pues, a pesar de ser una familia numerosa, de estar en una situación, pues, de ocupación, de carestía, pues no pueden no ayudar a sus vecinos judíos, y, bueno, y pagan el precio más alto. O sea, son todos asesinados de una forma bestial, pues por el ejército alemán, ¿no? Fue quizá más difícil la ocupación primero soviética y luego la supervivencia de toda esta, digamos, red no clandestina durante el comunismo. Aquí tendréis que perdonarme un poco la palabra, pero uno de nuestros autores lo define muy bien, Józef Mackiewicz, ¿no? Que él decía que mientras estamos luchando con los alemanes, nos convertimos en héroes, ¿no? Si morimos, morimos un poco, o sea, no es textual, ¿no? Pero morimos como héroes, ¿no? En cambio, con la Unión Soviética, o sea, ellos primero nos convierten en mierda. Perdón por la expresión, pero es bastante gráfico. Claro, la diferencia entre uno y otro es la capacidad que tuvo la Unión Soviética, la capacidad del comunismo, del marxismo, del bolchevismo, ¿no? Por infiltrar, y eso lo condenaba mucho Mackiewicz, ¿no? Pues todo el ejército clandestino polaco, de crear luego más adelante, pues esa desconfianza, esa de convertir la vida del hombre en algo inhumano, gris. Pues eso pues fue quizá pues, más destructivo, porque claro, contra los alemanes estaba muy claro todo, ¿no? Aquí, sin embargo, pues la lucha era más difícil desde este punto de vista. Tiene matices, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que es la resistencia, esto es una generalización, pero en gran parte se canaliza a través de la Iglesia. Tanto los que se oponen al comunismo desde la derecha, desde el centro, desde la izquierda, desde arriba, desde abajo, pues prácticamente todos, de una manera o de otra, reciben la ayuda de la Iglesia o el cobijo, ¿no? Tenemos aquí al cardenal Wyszynski en un lugar que se llama Lasky, cerca de Varsovia. Es un convento en el que las monjas, pues sobre todo, se dedican a trabajar con invidentes. El cardenal Wyszynski, bueno, entonces como sacerdote durante el levantamiento de Varsovia, pues había sido capellán allí, porque también era una zona en la que pues había muchos, pues el ejército polaco estaba muy activo, y después, no pongo esto por casualidad, sino porque después todo esto, este lugar, durante la guerra y después, fue también bastante importante. Es un botón de muestra. No es el lugar más importante, pero es un botón de muestra, ¿no? Porque aquí vemos a la superiora del convento con Lech Wałęsa, o Lech Walesa, según se pronuncia en español, en el Yad Vashem, pues cuando recibe pues, el título de Justa entre las Naciones, ¿no? Porque, claro, durante la guerra pues, también habían ayudado a ocultarse a numerosos judíos, ¿no? Y vemos en el mismo lugar, es una cosa también muy curiosa, en ese mismo convento también recibían asilo o pasaban temporadas o recibían ayuda de uno u otro tipo, gente, opositores al régimen comunista, de la izquierda, de la derecha. Personajes de esta foto que pongo aquí son gente que hoy día se odia a muerte. Tenemos al príncipe de Asturias, Adam Michnik, ¿no? Que es un poco símbolo de la izquierda liberal en Polonia, y que en este convento escribió una de sus obras, ¿no? Iglesia, izquierda, la iglesia, la izquierda y el diálogo, más o menos podemos traducirlo, ¿no? Y a su lado está Antoni Macierewicz, que fue ministro de Defensa en el antiguo gobierno de Jarosław Kaczynski. O sea, son gente que hoy día, pues, en esos momentos estaban pues, en el Comité de Defensa de los Trabajadores, y también, pues eso, es pues Michnik, eso, pues un personaje de izquierda liberal, antes pues también en su momento simpatizante pues con el marxismo, ¿no? Y pues nada, bueno, pues recibe esa ayuda de la Iglesia. Gracias a todo, o sea, toda esta clandestinidad pues se mantiene, y claro, ¿cómo es posible que de la nada surja un sindicato, después de que llegue Juan Pablo II a Polonia, un sindicato que llega a 10 millones de personas, ¿no? Sí, un sindicato además cristiano. Los 10 millones, bueno, no está del todo claro, es una cifra un poco simbólica, pero pues efectivamente, o sea, todo eso no surge de la nada.
Eso surge pues justo de toda esta tradición, ¿no? De la que pues nuestros escritores son un poco botón de muestra, de nuevo. No son los grandes líderes, pero bueno, de Sofía Kosak sí podemos decirlo eso, ¿no? Entonces son gente muy, que por un lado los he puesto no solo por ser su traductor o su futuro traductor, sino también porque cada uno era, pues por ejemplo, o sea, Ferdinand Ossendowski, pues eso, un personaje, pues después de Sienkiewicz, el polaco más leído en el mundo, pues 80 millones de ejemplares, ¿no? Se dice pronto, ¿no? Sofía Kosak, pues una de las dos mejores novelistas mujeres de Polonia, ¿no? Y la reina de la novela histórica después de Sienkiewicz, ¿no? Józef Mackiewicz, pues para muchos es pues, el mejor novelista de Polonia pues, del siglo XX, también precursor un poco de la escuela de reportaje polaco, y Tadeusz Mostowicz, que él un poco bromeaba con el apodo que le daban de ser escritor de primera de novelas de segunda, porque él le convenía, él decía a veces, no, yo no escribo novelas, yo gano dinero, ¿no? Él bromeaba un poco, se daba un aire así de, bien, luego volveremos a él, ¿no? Pero Sofía Kosak, Sztuczka, Sapkowska. Gracias a Dios, los herederos de Sofía Kosak dejaron Sztuczka y Sapkowska son los apellidos en Polonia, pues normalmente al casarse, pues la mujer se queda con el apellido del marido, ella pues se casó, enviudó, se volvió a casar en segundas nupcias y gracias a Dios se quedó con su primer apellido, Kosak, que era, pues, provenía de una familia de artistas, de grandes artistas. Esto aquí tan pequeñito, este pequeño cuadro que parece aquí, no, en realidad está en Wrocław, es obra del abuelo de Sofía Kosak, perdón, del tío. Perdón. Y ocupa una sala pues, más grande que esta, el doble más o menos, ¿no? De lo que esta sala es redondo, es gigantesco. Es de la familia de pintores, su abuelo pues gran pintor, tanto en Polonia como en Viena, claro, en Austro-Hungría, su tío gran pintor, su padre ya no tanto, su padre y su tío eran gemelos, pero eran muy distintos. De hecho, pues su tío muy exitoso, su padre pues ya no tanto, se encargaba pues de administrar fincas, normalmente con poco éxito, porque tenía una imaginación que no servía para este oficio. Pero bueno, o sea, venía pues eso, de una familia muy archiconocida. Ella heredó el arte de su abuelo, de su tío. En principio pues empezó a formarse como pintora, pero en un momento dado renuncia a ello. Y sus primas, que también artistas, pero poetisas, bromeaban un poco. La familia de parte de su tío se quedó en Cracovia, ciudad artística, ciudad, pues capital artística de Polonia, y ella, mientras tanto, pues estaba un poco en el nido familiar, en el campo, en un palacete en Kosmin, y ella pues más vinculada a la naturaleza. Sus primas pues decían un poco con sorna que, bueno, pues las primas eran pues como medias de seda, mientras que ella pues era más parecida pues, a unos calcetines sudados, ¿no? Bien. Eso también era un poco fruto de la envidia cuando ella pues pasa de ser pintora a escritora. Y pasa a ser escritora en un momento en el que, no por casualidad, sino por culpa de la revolución bolchevique, que hace que ella pierda, después de casarse, pues lo pierda todo. Ella y su marido lo pierden todo, toda su palacete, su finca en Volinia. Escribe su primera obra literaria, que es Pożoga, podríamos traducirlo como la hecatombe, más o menos, sobre cómo la revolución bolchevique pues llega a esos terrenos. Fue un gran éxito. No era todavía novela, eran un poco sus experiencias, y ella pues se convierte en novelista pues por tragedias. La tragedia fue pues la primera, pues eso, pues como lo pierden todo, y la segunda es como pierde ya en el terreno personal a su marido. Su marido enferma gravemente de una enfermedad incurable, y ella pues por un sacerdote conocido oye hablar de la Virgen de Coden, y empieza a escribir un poco en forma de oración esta historia, pues pidiendo por la
curación de su marido, que finalmente muere. Pero nos deja este libro y nos deja otro más después de que muere su primer hijo. Esta es una biografía de San Stanislao Kostka, también un personaje muy universal polaco, que murió muy jovencito. ¿No? Pues es un libro que es Por amor, sería el título en español. Y bueno, pues empieza a consagrarse como novelista hasta que llega en los años 30, pues su opus magnum, que es una trilogía sobre las cruzadas, que se convirtió en un gran... se ocupó 6 años, ¿no?, de esta traducción, que tuvo gran éxito en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo este libro, ¿no? O sea, la primera sobre la primera cruzada, el segundo sobre el rey Balbino, y el tercero una biografía de Francisco de Asís, y sobre la tercera cruzada, ¿no? Pero aquí hay un pequeño misterio argentino, traducido pues a numerosos idiomas, parecía que al español también, porque había un libro traducido como El ocaso de los cruzados, que todo el mundo creía que era el primer tomo, Los cruzados, y sin embargo no, es El rey leproso. ¿Por qué? Bueno, mi teoría, no está confirmada todavía, pero mi teoría es que fue traducido en Argentina y es un misterio futbolístico. Es mi teoría, ¿no? Porque fue traducido del inglés al español en Argentina, y allí, pues en los orígenes del fútbol, también en Rosario, claro, cuando uno conoce a Messi, bueno, eso viene de Newell's Old Boys, la gran rivalidad entre Rosario Central y Newell's Old Boys. Al principio del fútbol argentino, pues hubo un partido benéfico en el que, para una leprosería, Newell's Old Boys se presenta, Rosario Central no se presenta, y a partir de entonces Newell's Old Boys es conocido como los leprosos y Rosario Central como los canallas. Mi teoría es que no le puso el rey leproso por este motivo. No sé si tendré que confirmarlo en Argentina. Bien, volviendo a Sofía Cossack, y vamos a terminar en breve, porque aunque hemos empezado como un poco con cierto retraso, pero no quiero tampoco alargarme en exceso. Ella tiene una biografía que podía ser pues una serie de Netflix. Era conocida por sus convicciones fuertes. No era precisamente conocida pues por ser filosemita antes de la guerra. La palabra nacionalista tampoco es correcta, porque en los términos de hoy no, pero claro, llega la Segunda Guerra Mundial, comienza el Holocausto, y ella dice, bueno, lo que ha pasado hasta ahora, cualquier enemistad que hubiéramos tenido hasta ahora, deja de ser importante. Ella publica un manifiesto, protest, en el que también con un tono a veces ligeramente antisemita, lo hace a propósito, dice a los polacos que bueno, no podemos ser como Poncio Pilato, no podemos lavarnos las manos, ¿no? Incluso si los judíos no son nuestros amigos, incluso si no nos consideran, si nos consideran también enemigos, ¿no? No podemos no ayudarles, ¿no? Y lo hace justamente pues, para que gente que no tiene amor por los judíos también les ayude en esos tiempos, ¿no? Claro, ella crea, siendo una persona pues, artista, siendo una persona pues, un poco olvidadiza también, ¿no? Pues crea la única organización en la Europa ocupada destinada exclusivamente a salvar judíos, por lo que es perseguida, sin saber los alemanes quién es, cómo se llama, ¿no? Es arrestada por casualidad, un poco, es enviada a Auschwitz, allí enferma gravemente, pero entre tanto los alemanes descubren quién era, la sacan de allí para que se cure, pero no por beneficencia, sino para sacar información sobre sus colaboradores. No delata a nadie, es condenada a muerte, y cuando ella cree que van a fusilarla, gracias a un soborno, es rescatada en el último momento, ¿no? Bueno, pues la cantidad de judíos que sobrevivieron gracias a ella pues es innumerable, ¿no? Recibió la medalla de Justa entre las Naciones. Justamente hoy es el aniversario de su muerte. Ella murió al volver de la conmemoración de uno de los aniversarios de Auschwitz en el año 68. Volvió a casa, se sintió mal, ya no se recuperó, y justamente murió un día tal como hoy. Después emigró, tuvo que emigrar, de hecho ya no me fue obligada a emigrar. Sus libros, por sus convicciones fuertemente católicas, fueron eliminados de las bibliotecas,
pero ella, dada la situación familiar de que su marido había pasado toda la guerra en un campo de prisioneros, volvió muy mal, en mal estado, le aconsejaron los médicos trabajo físico, se retiró cuando nunca fue candidata oficialmente al Nobel, pero había gente que decía, bueno, lo siguiente que escribas lo proponemos, ¿no? Pero por amor a su marido se retira a una granja en Gales, pasan allí pues eso, pues casi 13 años, hasta que puede volver después de la muerte de Stalin a Polonia, y sus libros empiezan otra vez, vuelven a ser publicados, ¿no? No quiere decir que los comunistas la dejaran tranquila, todo el tiempo pues tiene pues a confidentes que la persiguen, pero bueno, pues poco a poco pues vuelve a recuperar el puesto que le pertenece, ¿no? Ossendowski, pues ya he hablado mucho de él. Cuando leo su biografía, dice, pero ¿cómo es posible que solo una persona tenga... es una persona pues, que nació en Petersburgo, estudió allí en la universidad, luego también en otra ciudad del Imperio Ruso, luego en la Sorbona, luego vuelve, es químico, es escritor, es periodista, es investigador, es activista, se convierte pues casi en señor de Mongolia en cierto momento de la historia, pero se convierte sobre todo en gran enemigo el primer libro que le da, perdón, la fama mundial es, pues eso, cuenta un poco su escapada a través de Mongolia, del Tíbet, ¿no? Llegan al Pacífico, a Estados Unidos, ¿no? Y vuelve a Polonia ya independiente, es Bestias, Hombres y Dioses, que fue traducido al español también, y a numerosos idiomas, pero el libro que lo llevó al estrellato fue una biografía novelada de Lenin, que le convirtió en enemigo personal de Lenin, de Stalin y de todo el Partido Comunista, hasta la muerte y más allá, como veremos, ¿no? Bueno, pues Toss es autor de 70 y tantos libros, muchos traducidos al español, excepto varios de los que, pues, de uno de ellos, pues me ocuparé en el futuro, ¿no? Y quiero decir que le persiguieron hasta después de muerto porque murió en el año, a final del 44, y cuando los rusos entran, el ejército rojo entra en Polonia, pues abren su tumba. Porque Stalin quiere comprobar que efectivamente su enemigo público número uno está muerto. También quizá para buscar algo sobre el oro de Kolchak, que puede que, bueno, sería largo de contar, pero efectivamente es una historia apasionante, ¿no? Józef Kosáck, pues, es sobre todo conocido por ser testigo presencial, bueno, luego de las fosas de Katyn, ¿no? Fue enviado, obtuvo el permiso del Estado clandestino polaco para ir con los alemanes cuando ya descubrieron las fosas de Katyn. Pues su obra, pues, es un escritor, como he dicho antes, más muy polaco, pero también muy poco polaco, porque bueno, él es de Vilna, es un escritor muy universal, escribe sobre un país que ya no existe, sobre un país multicultural, sobre un país, él es el antinacionalismo, podemos decirlo, sobre un país en el que conviven pues polacos, lituanos, judíos, bielorrusos, rusos, un país que ya no existe. Y es un hombre que no tiene pelos en la lengua, incluso si hay que criticar al ejército clandestino polaco, incluso si hay que criticar el posicionamiento de la Iglesia pues con el comunismo después de la Segunda Guerra Mundial, y un hombre hombre de principios. Fue propuesta su candidatura al Nobel por una universidad americana, pero él consideraba, con el apoyo de disidentes rusos, entre otros de Solzhenitsyn. Él pensaba entonces que Solzhenitsyn y otros eran, conscientemente o no, herramienta de la propaganda soviética o del imperialismo ruso también, ¿no? Y entonces, cuando supo que estaban ellos detrás de que querían impulsar su candidatura, él dijo no. Y bueno, pues no le importaba pues, decir las verdades y crearse enemigos. Bien, es su historia, ¿no? Y el último autor, Dolenga Mostovich, el autor más vendido de la Polonia de entreguerras, un autor, pues eso, con una fama de un poco de playboy, pero una fama que sabemos de él realmente lo que él quería que supiéramos, porque su biografía aparece solamente hace 2 años. El autor más vendido de la Polonia de entreguerras, mucho de lo que se sabe, de hecho es curioso porque entre el primer libro que traduje y el segundo, la biografía cambia. Porque en ese intervalo aparecen nuevos datos que dicen, bueno, lo que se sabía de él era leyenda urbana, la inmensa mayoría, ¿no?
bueno, tenía fama eso de vividor, de hombre rico y pues eso pues de playboy, pero era un hombre que, por ejemplo, se puso 2 años a su biografía para poder alistarse en el ejército polaco, para poder participar en las tareas pues de clandestinas, ¿no? Y luego luchó pues, a lo largo de todo el frente en la guerra polaco-bolchevique. Y también, pues bueno, pues ya en Polonia, en la Polonia independiente, él llegó al estrellato, ya era periodista famoso, pero gracias, entre comillas, a que unos esbirros del gobierno de Piłsudski pues le propinaron una brutal paliza, pues a la que sobrevivió, por suerte, pues se convirtió en, este es el hombre al que le han pegado una paliza. O sea, después se convirtió en escritor, aunque ya tenía planeado su aparición, ¿no? Y su primer libro, su segundo libro, el libro más famoso, el que lo llevó la carrera de Nicodem Disma, pues también, aparte de esa paliza, la censura, este libro aparecía en fascículos y la censura con un periódico, en este caso en el ABC, no tiene nada que ver con el de aquí, pues confiscó uno de los números, ¿no? A causa de la crítica que podía haber allí al gobierno. Y claro, eso pues provocó el efecto contrario, ¿no? Pues se convirtió en la gente, pues, los polacos tienen eso, ¿no? O sea, cuando alguien les prohíbe algo, pues es lo que hacen, ¿no? O sea, entonces, bien, pues se convirtió en uno de los grandes éxitos, más tarde en uno de los clásicos de la televisión polaca, ¿no? Entonces, pues, lo que, por ejemplo, apareció en los últimos años, pues su partida de nacimiento, ¿no? Su partida de bautismo, ¿no? Que, pues eso, era 2 años posterior a lo que se creía, ¿no? Él murió y por eso fue escritor, aunque no era expresamente anticomunista, porque, bueno, por su época él ya escribía sobre otros temas, sobre todo, pero él empieza la guerra y se alista. Podía haber escapado con los grandes personajes, él muere entonces en la frontera entre Rumanía y Polonia, en Kutów, un poco por accidente, con mucha mala suerte, porque fue uno de los últimos muertos en ese frente, en el que no hubo tantas víctimas, pero se encontraron con una patrulla, estaban pues en la frontera, se encuentra con una patrulla soviética, y pues nada, pues hay pues ráfagas, ¿no? Y él muere, y claro, no pudo volver su cuerpo a Polonia hasta pasados 30 años. ¿Por qué? Porque era, pues, aunque no era expresamente anticomunista, pero sí había muerto pues, por el Ejército Rojo, ¿no? Entonces se opusieron a que su cuerpo volviera pues hasta 30 años después, ¿no? Su obra, su opus magnum, es El curandero, pues que eso, es el libro que tengo el orgullo de haberme adelantado a Netflix, ¿no? O sea, Netflix fue el año pasado, pues hace 3 años pues lo publiqué primero en formato electrónico y luego se copia de Almuzara en papel, que fue su gran éxito y el mayor éxito editorial. ¿Por qué? Porque él, que hasta entonces había escrito mucho sobre cómo las élites se degradan y se convierten, pues eso, se vuelven, pues eso, pues necias, se vuelven... Este es un libro, él hoy escucha a sus lectores y él quiere también, es un hombre con visión, él quiere llegar también a las masas, quiere formar a las masas, incluso si la literatura no es en muchos casos sus libros no son de mucha alta calidad, pero él lo que quiere es que llegar al pueblo, llegar al campesino que no lee. El 70% de Polonia entonces eran campesinos. Entonces, él es el primer autor, y eso muchos se lo envidiaron, que llega a los campesinos, y sobre todo con esta obra, él consigue que, pues eso, aquí el héroe es un médico que pierde la memoria, acaba en los confines de Polonia, y pues ahí los personajes son positivos. Ahí la gente del pueblo es gente positiva. No todos, pero la mayoría, ¿no? Entonces, él se convierte, pues, en un héroe, en un príncipe del pueblo, podemos decirlo, ¿no? Pero en realidad este libro no era un libro. Era Dołęga Mostowicz, o Mostowicz, para hacerlo más fácil, era también guionista, el primer guionista moderno de la Polonia de entreguerras, ¿no? Él escribió un guión cinematográfico. Lo que pasa es que entonces eran muy conservadoras las productoras
y era solamente, o sea, se ocupaban solo de trasladar novelas conocidas. Guiones originales, pues no era lo que les convenía, ¿no? Entonces, pues nada, ofrece este guión siendo ya un autor consagrado. Se lo rechaza. Entonces, él hace de los limones limonada, convierte, no era su libro favorito, convierte un guión en libro, lo empieza a publicar en fascículos y se convierte en el gran éxito de la Polonia de entreguerras. El libro más vendido. ¿Y qué pasó? Pues que las productoras volvieron de rodillas a pedirle otra vez el guión, ¿no? Que se convirtió efectivamente en una gallina de los huevos de oro, porque aquí tenemos pues el primer fascículo justamente de El curandero, en la primera página del periódico y pues el capítulo primero. Entonces se convierte en una gallina de los huevos de oro porque pues sale una segunda parte del libro y una segunda parte de una segunda película. Salió también una tercera película durante la ocupación ya alemana, pero no quedó copia, ninguna. Entonces, pues luego, ¿qué pasó? No llegó a España, ¿por qué? Porque estábamos en otras cosas. Estamos en el año 37-38. Ese mismo periódico, con el primer capítulo del curandero, pues tenemos aquí al general Franco con Cabanellas, ¿no? Teníamos otras cosas de las que ocuparnos, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí este número informa pues, sobre los avances de la guerra civil española, ¿no? Él muere en el año 39, en las primeras semanas de guerra, con lo cual pues, no llega al extranjero, ¿no? Pero para los polacos es más conocido incluso el segundo libro. El curandero, la segunda versión cinematográfica de los años 80, es un clásico que es como El solo en casa, pero en versión polaca. Aquí tenemos el año pasado, durante la Semana Santa, la cantidad de veces que fue puesta en televisión, ¿no? O sea, es una cosa de locos, ¿no? Por otros motivos, pero bueno, ya no ahondaremos en eso, ¿no? Y efectivamente, una película que tiene 40 y tantos años ya, pues que es un meme andante, ¿no? Esta es la escena más mítica de la película y aquí la vemos un poco con broma. Efectivamente, este no fue el actor de la película, claramente. ¿Y qué ocurre? Que luego tenemos, esto es claro, cuando la gente se entera de que Netflix va a hacer su nueva versión, pues empiezan a aparecer bromas, ¿no? Fue todo un escándalo, ¿no? Por un lado, pero que le sirvió también mucho a la película. Ya no hablaremos de la película, llevaría tiempo, creo que los cambios han sido muy acertados para el extranjero, para el público extranjero, pero bueno, ya lo dejaremos aquí. Y acabamos con Feliz Culpa, un par de detalles, un libro pues ambientado en una historia real, no real. El personaje existe, no voy a hacer mucho spoiler. Nicolás Sapieha, conde, cabeza de una de las grandes familias nobles de la mancomunidad polaco-lituana, enferma gravemente, y eso es cierto. Viaja a Italia, eso también es cierto, fue embajador en Italia y en España, ¿no? Pero sus amigos le dicen, bueno, tienes que peregrinar a Roma. Y entonces va a Roma, el Papa le recibe, le invita a su capilla donde hay una imagen de la Virgen de Guadalupe, una pintura de la columna de Guadalupe, y el primer día va y se cura. Entonces le pide al Papa la imagen y el Papa le dice que no. Este es el comienzo del libro, no es mucho spoiler, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo roba. Esto es la historia, leyenda, bueno, historia, leyenda, pero la leyenda empieza en Polonia ya a los 90 años de que Nicolás Sapieha muera. De un descendiente de su hermano, su línea familiar pues se extinguió. 90 años después escribe ya esta historia y llega poco tiempo después a España. En el siglo XVIII ya investigando durante la traducción, encontré con que había una historia general de la devoción a la Virgen de Guadalupe, de todas las advocaciones de Guadalupe en todo el mundo, en el que bueno, pues tenemos también esta historia como anexo. Entonces, bueno, pues tiene su base, ¿no? Y la última cosa que quería decir sobre este libro es que a veces podemos ver un debate arcaico, no voy a ahondar porque esto es ya más adelante, esto ya sí sería spoiler, pero debates entre protestantes, católicos, cosas que hoy día nos pueden parecer, bueno, esto no es de hoy. No es de hoy, pero conozcamos el contexto. Este debate que se daba en el Parlamento polaco no podía darse en otro lugar de Europa, en una Europa que estaba llena de guerras de religión. O sea, tenemos una Polonia que antes había sido paraíso Judeorum, refugio de los judíos,
y que en esa época se convirtió en paraíso tanto de paraíso para los herejes expulsados de países católicos como de católicos expulsados de países protestantes, ¿no? Y es otra cosa que, bueno, pues que quería también resaltar pues, de estos autores, es una cosa que también nos hacen llegar. Entonces, por mi parte, quería concluir aquí, dar las gracias por su atención, decir hasta la vista y agradecer de nuevo pues, a todos los involucrados y a todos los espectadores presentes o a través de Zoom, pues haberme aguantado y hasta la vista. Si hay alguna pregunta, quizá haya mejor en el... sí, en el cofre. Sí, hay también libros, está Feliz Culpa, no sé si hay algún otro libro de palabra, el de la biografía de Santa Faustina. Así que muchísimas gracias de nuevo.